Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas, mitad de semana, miércoles 13 de septiembre. Muchos temas para analizar esta noche con ustedes. Un Congreso en crisis, el Poder Legislativo en Jalisco, con una pugna interna sin cuarteles entre partidos políticos. Hoy fue removida la mesa directiva, el presidente del Congreso fue removido. Platicaremos más adelante con Miguel Monraz, coordinador de los diputados del PAN y quien hasta hace unas horas era el presidente del Congreso del Poder Legislativo. Y también una semana, hay que decirlo, en donde el Congreso seguirá siendo el punto central de la vida política de Jalisco. Mañana se vence el plazo para nombrar a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. 9 integrantes que definirán los aspectos más importantes del sistema estatal anticorrupción. Es decir, si no se elige bien a los 9 integrantes de esta comisión de selección, lo más seguro es que salga un sistema anticorrupción sin dientes y un sistema estatal anticorrupción al modo de la clase política en nuestra entidad. Pero también fue semana de informes estrafalarios, desde el que hubo en Zapopan el día de hoy, ayer en Guadalajara, en Expo Guadalajara, donde Enrique Alfaro habló más de sus intenciones políticas que realmente hacer un ejercicio de rendición de cuentas sobre el municipio, y mañana concluyen los más importantes del área metropolitana con el informe de Tlajomulco. Y para analizar lo que dijeron los alcaldes y lo que dejaron de decir los alcaldes en su segundo informe de gobierno, saludamos a Jorge Rocha. Él es académico del ITESTO, analista político y alguien que conoce muy bien la realidad municipal en nuestra entidad. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Enrique, muy buenas noches y buenas noches a la gente que nos escucha y que nos ve. Oye, pues difícil pensar en un ejercicio más politizado y con más miras en 2018 que lo que vimos esta semana, ¿no? No, sin duda, Enrique. Yo creo que a lo que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, en realidad le tendríamos que estar diciendo que son infocampañas, ¿no? Más que ejercicios de rendición de cuentas, donde efectivamente los alcaldes se someten a un debate, a una discusión pública al respecto de los resultados de su administración, y donde además, bueno, después de esa discusión lo que tendría que ser es generar decisiones o tomar decisiones en cuanto a potenciar aciertos, rectificar errores o dejar de hacer cosas que no han funcionado. Pues eso, digamos, pasa realmente a segundo plano porque no estamos en realidad discutiendo la agenda de la ciudad. Lo que estos infocampañas lo que están haciendo en realidad es hacer un arranque real de las campañas políticas que vamos a tener en pocos meses, ¿no? Yo creo que es lo que realmente sobresale en estos mensajes, porque bueno, lo que yo sí he visto es prácticamente nula autocrítica. Digo, sí se asume que hay problemas de inseguridad, que creo que es el tema que más le duele y que más le está afectando a la ciudadanía en estos municipios, pero quitando ese tema, estamos hablando de prácticamente nula autocrítica y más bien pues lo que vemos son estos posicionamientos en torno a lo que viene. Entonces, vuelvo a repetir, en lugar de que estos ejercicios efectivamente sean un momento de valoración, de ponderación, de discusión pública para rectificar o para corregir o para potenciar actos de gobierno, en realidad lo que tenemos es un primer acto de campaña política donde obviamente se cuidan las formas para no caer en problemas con el marco jurídico, pero donde el mensaje político a mí me queda claro. De hecho, ahora mismo los medios lo que han resaltado es la frase esta de Enrique Alfaro de que va a refundar Jalisco. Eso es lo que realmente nos dejó de saldo el ejercicio de informe municipal. Obviamente es muy interesante en términos del análisis político, pero en términos de revisión de administración pública, pues efectivamente no lo están siendo, ¿no? Más allá, Jorge, que creo que en esto coincidimos, en que el informe en general, como
mecanismo de rendición de cuentas está totalmente superado, es decir, desde hace muchos años el informe sirve para muy pocas cosas. Sí hay que decir que al menos servía o en algún momento funcionó para colocar ciertos temas sobre la palestra pública. Ya hablabas de la seguridad, los servicios públicos, la gestión financiera y administrativa del municipio, y me parece que también ahí, siendo autocríticos con nosotros, con nuestro trabajo, con los medios de comunicación, le ponemos más atención al hecho de que esté Ricardo Anaya, Alejandra Barrales, Dante Delgado en el informe de Enrique Alfaro, que realmente analizar cuáles son los pendientes en materia de seguridad, qué pasa con los homicidios, qué pasa con los robos a los autos, qué ha pasado con los servicios públicos, cómo califica la ciudadanía 2 años después el servicio de basura, los espacios públicos. Me parece que ese gran debate y esa gran deliberación sobre el estado actual del municipio está completamente ausente. No, totalmente de acuerdo, Enrique, que de hecho esa es la agenda de gobierno, la agenda real, la agenda que a la gente realmente le interesa. Esa no está colocada prácticamente en ninguno de los municipios. Lo que yo creo que a la gente realmente le está preocupando es el tema del alumbrado, por supuesto el asunto de los baches después de estas lluvias que tuvimos, por supuesto, y lo vuelvo a repetir, el tema que más duele y está clarísimo es el asunto de la inseguridad pública que se ha vivido en el área conurbada de Guadalajara. Por supuesto que también el asunto de la recolección de basura, donde no hemos pasado a este modelo de separación de la basura, es decir, esa parte que es la que es el núcleo del gobierno municipal es la que no está colocada, ¿no? Y sí, también creo que desafortunadamente, pues sí, muchos medios, la mayoría de los medios no apuntan y no buscan y no le escarban a esa parte que me parece que es la sustantiva, y más bien pues nos quedamos en la faramalla, ¿no? En la farándula política, por decirle de alguna manera, y por supuesto que obviamente por los tiempos políticos que estamos viviendo, pues resalta mucho más las fotos de los 3 presidentes nacionales de los partidos políticos de este Frente Amplio, que en realidad es un frente de cúpulas. Es lo que realmente se lleva la atención, porque es lo que propicia toda esta especulación política que nos encanta, ¿no? Diría Salinas de Gortari, la famosa política ficción, que luego es la que nos enmaraña la mente y no nos permite realmente ver y colocar los temas que sí afectan la vida cotidiana de los ciudadanos de Guadalajara, que desafortunadamente, y también hay que decirlo, eso es una desafortunada realidad en concreto del municipio de Guadalajara, como se ha convertido en la plataforma de los candidatos para acceder a la gobernatura. Bueno, recordemos que prácticamente los últimos 3 gobernadores salieron de ser presidentes municipales para luego ser gobernador, y parece que por lo menos las encuestas dirían que va a volver a suceder lo mismo. Pues en Guadalajara, desafortunadamente, pues el tema de la administración se politiza en exceso, porque precisamente más que los gobernantes, más que preocuparse por la agenda de gobierno, pues están más preocupados por hacer campañas políticas, digamos, permanentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es una desgracia para el tema de Guadalajara, desafortunadamente, y la otra es que también con el escenario nuevo que tenemos de la reelección, pues por supuesto que los presidentes municipales actuales están pensando más bien en lo que viene en los 3 años que sigue, no tanto en lo que tienen que rendir cuentas el día de hoy, ¿no? ¿Para qué hablamos de un proyecto de mediano a largo plazo en Guadalajara que ya parece una quimera? Jorge, digamos, para hacer una valoración, 2 años de Enrique Alfaro, después tendremos tiempo de platicar de Lemus, de Uribe, de Marilena Limón, de Sergio Chávez, pero no sé si coincidas conmigo en que la parte, digamos, negativa de la administración, o donde creo que hay que ponerle un claro tache a la administración de Enrique Alfaro, es 1, la inseguridad, que ya lo platicábamos, y 2, el tema de pues todos esos casos de corrupción que nos dijeron en campaña que eran escandalosos de la administración de Ramiro Hernández, y que hoy, Jorge, no conocemos ni uno de esos casos. Es decir, nos decían que era pues prácticamente la cueva de Alibaba esa administración, y sin embargo no conocemos en este momento los famosos casos de corrupción. Y si tuviera que rescatar algo que me parece que también hay cosas positivas de la administración de Enrique Alfaro, es, por ejemplo, el caso de toda esta agenda del orden. Me parece que ha logrado hacer un buen trabajo con
las concesionarias, apretando a la basura, quitando la concesión de Metrometers, y también una agenda que es muy compleja, pero de recuperación de espacios públicos. ¿No estés de acuerdo en estos, digamos, claroscuros de la administración de Enrique Alfaro? Sí, mira, yo creo que la principal tache, sí, coincido con que es el tema de inseguridad. Creo que ahí sí tenemos una agenda pendiente y urgente, además. O sea, no solamente es algo muy relevante, sino también es algo urgente. Y fíjate que yo agregaría también esta muy conflictiva relación que ha tenido el gobierno de Enrique Alfaro con grupos ciudadanos al respecto de obra pública. O sea, si te has dado cuenta, o sea, vecinos, sí, o sea, ¿no? en el caso del Parque de San Rafael, en el DEAN, ahí en la plaza del expiatorio, pues ha habido desencuentros muy fuertes entre la administración pública municipal y los vecinos, tal cual. Yo también creo que en esa parte se ha equivocado Alfaro, y no tanto en el sentido de cambiar las cosas. Por supuesto que cualquier transformación es positiva, más bien ahí los métodos han sido un poco fallidos, ¿no? Ahí no les ha resultado, y creo que es algo que tienen que claramente ajustar, ¿no? Sus métodos de trabajar, digamos, con los ciudadanos. Y la parte positiva, yo también sí creo que hay un buen acento en obra pública. Creo que en esa parte, efectivamente, la administración de Alfaro le ha metido ganas al asunto. Creo que ahí no podemos dejar, o que, digamos, tenemos que hacer una valoración positiva al respecto. Y bueno, yo agregaría estos dos puntos, coincido prácticamente con todo lo demás. Digo, esa agenda de corrupción que mencionas, que se utilizó mucho en campaña, prácticamente se estuvo ausente en toda esta administración. Digo, además, bueno, hay que saberlo, es una práctica común, ¿no?, en la clase política mexicana y local, ¿no? En la campaña sí dicen, se sacan los dientes y se asustan, pero luego ya en gobierno todo eso parece que deja de existir, ¿no? Pero creo que en general, digo, si tuviéramos que hacer un balance completo, yo creo que la administración de Alfaro ha sido en general positiva. O sea, sí, han sido más los aciertos que los errores, pero obviamente, y sí quiero resaltarlo claramente, el tema de la inseguridad me parece que es la gran agenda. Y bueno, y también, perdón, algo que me olvidaba, que me parece que es muy importante, es que esta promesa fallida ya recurrente de generar procesos realmente metropolitanos de gestión gubernamental, pues obviamente volvió a fallar, ¿no? Cuando el PAN tuvo los municipios se decía, ahora sí va a haber un gobierno metropolitano, no pasó. Cuando el PRI tuvo el control de los municipios del área conurbada, también se dijo, ahora sí va a haber una verdadera coordinación. Con Alfaro y no ocurrió, y ahora con Movimiento Ciudadano vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Claro. Que dijo, va a haber procesos metropolitanos. Obviamente la agencia esta de seguridad era la gran apuesta, y otra vez volvió a fallar, ¿no? Yo creo que también ahí queda una agenda pendiente. Oye, Jorge, pero qué bueno que pusiste el tema de la gobernanza democrática, porque me parece que la administración de Enrique Alfaro prometió obras, eficacia, resolver problemas, pero también prometió ser distinto a los gobernantes anteriores, y me parece que la eficacia de pronto golpeó ese tipo de proyectos, ¿no? No, sin duda, ¿no? Yo creo que ahí les falta sensibilidad, les falta realmente oír la voz del ciudadano y hacerlo verdadero cómplice del acto de gobierno, ¿no? Y cómplice lo digo en la parte positiva del asunto. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que reprodujeron lo mismo que todos los demás partidos. Jorge Rocha, siempre un placer escucharte. No, pues muchas gracias por la invitación, y pues yo lo que espero es que tengan un buen cierre de gobierno estos gobiernos de digamos, vamos a decir, de la tercera alternancia en Jalisco, ¿no? Sí, que quedan 3 meses. Espero que ojalá sí hagan buenos cierres en la administración pública, y que no todo el mundo abandone los puestos para irse a competir, ¿no? Que quedan 3 meses para la precampaña. Gracias, Jorge, un abrazo. Estén muy bien, hasta luego. Nos vamos. Ahí está, Jorge Rocha, académico, analista político, Semana de Informes. Regresamos para hablar sobre el sistema estatal anticorrupción. Estamos
Estamos de regreso en Perspectivas. Hoy platicamos sobre la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Como hemos platicado, son 9 integrantes, 5 de universidades, 4 de sociedad civil, que a su vez les va a tocar elegir a 5 integrantes del Comité de Participación Social, que se encargará de coordinar el Sistema Estatal Anticorrupción, y por lo tanto la Comisión de Selección es un paso fundamental y lo tenemos que analizar esta noche en Perspectivas. Augusto Chacón, un habitual de este espacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un gusto estar aquí, un privilegio. Buenas noches a todos, a todas. Alejandro Gutiérrez Mundo, gracias por acompañarnos de la UNIVA. No, gracias a ti, Enrique. Aquí estamos a tus órdenes para platicar del tema y con gusto aquí saludar a Augusto también. ¿Qué tal, Alejandro? Oye, faltan 24 horas para que venza el plazo que tienen los diputados para elegir a los 9 integrantes de la Comisión de Selección. ¿Cómo han visto el proceso? ¿Les ha parecido transparente? ¿Les ha parecido un proceso bien llevado o con sus errores, Augusto? Hasta donde vamos, me parece que el proceso ha cumplido más o menos las expectativas. Es decir, salió una convocatoria que no fue perfecta, que fue más tendiente a cumplir trámites burocráticos que a buscar prestigios, que a buscar buenos perfiles, que si las copias, que si la carta de policía, que si la copia certificada ante notario. Ya sabemos todo cómo se la gastan. Pero aún así, y ante el interés que ha gestado, que ha provocado la lucha contra la corrupción, me parece que se inscribieron muchas personas de altísimo nivel que hicieron su esfuerzo, y hay que destacar a los 3 rectores de las universidades más importantes. Además, por supuesto, los rectores de centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, que sube el nivel del perfil. En ese sentido, me parece que el proceso es bueno, es decir, lograron convocar a una cantidad de personajes que no se había visto. De hecho, Jalisco es el estado que más personas convocó para esta comisión de selección. Es un buen dato, ¿eh? Hubo estados donde ni siquiera llegaron a los 9 como propuestos. Y aquí una buena mezcla de género, de actividades profesionales. Y de compromiso de la sociedad civil de participar en estos procesos, ¿no? Así es. Además, bueno, pues venimos de la tradición en donde el Congreso nunca nos queda claro cómo es que elige a quien elige y por qué acaban en puestos ciertos personajes, y ahora no tiene pretexto. La sociedad civil, a través de las cúpulas empresariales, de las universidades, de las mismas organizaciones, propusieron a los mejores perfiles, y hasta ese punto vamos bien. ¿Cómo va el proceso en que los diputados y las fracciones, o las fracciones y los diputados, normen su criterio para elegir? Todavía no lo sabemos. Sí, pero al menos ya diputados juegan en esta cancha. Así ¿no? es. De estos límites que coloca la sociedad civil con sus registrados. Es decir, es difícil que elijan a alguien que no tenga el peso, ¿no? Sería muy difícil porque desde la opinión pública, los medios de comunicación, los analistas como tú, diríamos, ¿cómo me contrapones a este personaje con todos estos que tenías efectivamente para elegir? Se vuelve difícil, y lo dijiste muy bien en la introducción. Aquí se juega el talante ético del sistema todo. En la selección de estos 9 vamos a saber si va en serio la selección para de veras combatir la corrupción o es otro acto de simulación. Tienen todo para rematar de chilena elección, ¿no? Un pase que les puso la sociedad civil. O para sacarla para el córner, o ¿no? para tirarla como siempre. Alejandro. Sí, Enrique, totalmente de acuerdo con Augusto. Comentábamos hace un momento, yo creo que el perfil de todas las personas que estamos participando, yo creo que el Congreso tiene de dónde escoger. Sí. Son perfiles muy completos, muy limpios, la mayoría de ellos. Y bueno, creo que de todos los candidatos propuestos, yo creo que pueden elegir a un gran equipo se pueden dar el lujo de elegir de diferentes profesiones, sí, de diferentes orígenes, pero todos con la misma finalidad, aunque con un matiz distinto por el origen de la universidad, de la sociedad civil, etcétera, pero todos con la misma tarea, es decir, todos con la idea de poner un granito de arena y tratar de incidir para elegir al mejor comité de participación social y lo más limpio, que es lo que todos los perfiles y todos los grupos queremos, ¿no? Entonces, oye, Alejandro, ¿te preocupa sí, que como en otros procesos se lleven los pasos adecuados, la convocatoria, el registro, las entrevistas, exámenes, y que al final los diputados hagan una elección discrecional y se vayan por un perfil o por perfiles que no tengan pues realmente el peso y el prestigio que se necesita para este cargo? Yo creo, Enrique, que
después de escuchar a todos los participantes ahí en el Congreso, yo creo que todos estamos muy al tanto de lo que va a suceder el día de mañana. Y yo creo que si sucede algo incorrecto, algo indebido, yo creo que tenemos que también levantar la voz. Si no, pues les vamos a permitir, como dice Augusto, otra vez que hagan la elección al gusto del Congreso, de algunas fracciones, etcétera. Yo creo que tenemos que estar todos al tanto. Y esperemos, yo tengo mucha fe en la institución, en que realmente se elija a un buen comité. Hay un gran perfil para elegir. A ti te tocó ir hace 2 viernes, ¿no? Al Congreso. Sí, así es. ¿Qué te preguntaban los diputados? Bueno, realmente, Enrique, no hubo preguntas. Fue una parte expositiva de cada uno de los participantes. Sí. No sé si por cuestión de tiempo los diputados que estuvieron presentes... Que habían muy poquitos, ¿no? Por lo que habían poquitos, entendido, exactamente. 3, 4. Sí, aproximadamente. No sé si por cuestiones de tiempo decidieron evitar hacer preguntas. De hecho, no hicieron ninguna pregunta. Entonces, fue una parte expositiva de cada... ¿Por qué creías tú que reunías el perfil para estar en esa comisión de selección? Efectivamente. Sí te preguntaban principalmente por qué querías participar, qué aportarías si te eligieran como tal, y en eso se limitó las preguntas que nos hicieron a todos los participantes, ¿no? Creo que también, Augusto, aquí hay un elemento muy interesante que muchos ciudadanos no lo conocen, y por cierto me lo preguntaban en la mañana. Estos puestos, estos 9 que van a integrar la comisión de selección, son honoríficos. Es decir, no van a recibir sueldo. No. Y eso es interesante porque también no se ha... ¿Cómo puedo decir? No se ha grillado en medios de comunicación. No. Es decir, no hemos visto las patadas de unos contra otros. Y cuando de pronto hay salarios de por medio, nóminas de por medio, estructuras de por medio, suele pasar esto, ¿no? Que unos se golpean a otros, se van descargando. Y me parece que en esto también, entre universidades, entre organizaciones, entre cúpulas empresariales, han competido, me parece, de forma muy leal entre ellos. Claro. Me parece que, bueno, rescatas un punto que en efecto se ha comentado muy poco. En realidad, y he platicado con muchos de los aspirantes, no lo están planteando en términos de competencia. Sí, no, dicen, ojalá quedemos cualquiera de nosotros, porque de lo que se trata es de Jalisco, de lo que se trata es de poner la situación de las relaciones entre poder público y poder privado, inclusive entre particulares, en otra dimensión. Y eso ha hecho justamente que en los medios no se preste el asunto al juego de yo, pónganme a mí porque soy mejor, o no pongan a aquel. O yo golpeo al de enfrente, ¿no? Creo que hay un consenso muy grande entre todos para decir, bueno, que quede de entre nosotros, y los que estemos afuera, como decía Alejandro, de todos modos vamos a mantener un ojo en lo que suceda, porque no es decir, ay, perdí, porque no está planteado en términos de competencia, sino en términos de cualquiera de nosotros que quede, y yo creo que cuando menos hay 30 que muy bien podrían resolver el encargo. Eso ha evitado justamente que se plantee como hemos acostumbrado a la política en los últimos tiempos. A ver quién gana, a ver quién pierde, a ver quién mete más goles, a ver quién... Y aquí, en este caso sí se rompe ese esquema, y se pusieron los diputados y las diputadas a pensar en algo poco común. ¿Cómo le hacemos para escoger entre tantos buenos? ¿Cómo quedamos bien con la tribuna alrededor de todos estos perfiles que se nos presentan? Y creo también, Augusto, que recuperar ciertas instancias, no me gusta la palabra notables, pero de gente de prestigio, ciertas instancias no pagadas, creo que ayuda a recuperar la credibilidad de las instituciones. Claro. Para muchas personas que, en la mañana que tú y yo platicábamos en otro espacio, un espacio radiofónico, mucha gente decía, bueno, pues es que seguro varios notables quieren porque hay mucha lana de por medio. Y cuando decías no, y yo les respondía a través del mensaje de la estación, no hay dinero de por medio, te decían, ¿a poco hay alguien interesado en sacrificar su...? Creo que eso le ayuda en un momento muy complicado a las instituciones en nuestro país a recuperar cierta credibilidad, ¿no? Sí, y bueno, tú lo recuerdas mejor que muchos de nosotros, eres un historiador del devenir político. Los primeros consejos electorales, institutos electorales, así inclusive eran, ¿no? Nacionales, así eran, y tenían un prestigio altísimo, y nadie estaba pidiendo dinero ni nadie estaba persiguiendo el puesto. Es decir, nos confiábamos en los prestigios que estaban ahí, que nos representaran y que nos dijeran esto está sucediendo bien o no está sucediendo bien. Es lo mismo aquí. Y no es un asunto de que la sociedad civil se pare en un pedestal moral distinto al de la clase política, no. Se trata simplemente de compartir los espacios de decisión. Sí, bueno,
La clase política opina, los empresarios opinan, que opine la sociedad civil y que entre todos tomemos las mejores decisiones. Eso permite un equilibrio que deja el juego en la arena pública a la vista de todos. Alejandro, ¿por qué decidiste registrarte cuando viste la convocatoria y todo lo engorroso que significaba reunir los papeles? ¿Por qué tomaste la decisión de registrarte y querer formar parte de la comisión de selección? Claro que sí, Enrique. Bueno, a mí me invitó la universidad a la que pertenezco, que es la Universidad del Valle de Temajac, a quien agradezco mucho que me haya hecho la invitación para participar en la convocatoria. Y bueno, yo me desempeño como profesor ahí en la universidad. Yo soy abogado en la carrera de Derecho y soy litigante también. Entonces tengo muchísimo interés como ciudadano y ahora como académico también en aportar algo limpio, algo sin ningún interés en este comité de selección. Entonces a mí me pareció una gran oportunidad para poder participar. Soy creyente de las instituciones y creo que si hay ahora la apertura de que participemos universidades, organizaciones civiles, pues yo creo que no debemos de perder esta oportunidad que pocas veces se da y como lo comentaba Augusto, yo creo que no hay una competencia, o sea, todos los que participamos vimos de manera muy limpia el querer participar sin tener preferencia por alguien. Yo creo que una tarea grande del Congreso va a decir, pues a quién elijo, de tantos buenos perfiles que hay, unos conocidos, otros no conocidos, pero todos con muy buena línea y todos con la única finalidad de hacer las cosas bien. Esa es la única tarea. ¿Confías en que el sistema anticorrupción es la salida para los problemas altísimos que tenemos en materia de impunidad y corrupción? ¿O te parece que es más bien un esbozo tímido? ¿Te parece una solución? Yo creo, Enrique, que a través de este comité de selección y del comité de participación social, yo creo que es una gran oportunidad para que no nos dejemos, es decir, para que como sociedad civil en general tengamos la madurez de ya no dejarle a los partidos políticos toda la manga ancha para que ellos decidan el quehacer de todo el Estado. Yo creo que hemos tenido como ciudadanos de Jalisco específicamente, yo creo que estamos como pasivos, como hemos estado muchos años así, y yo creo que es el momento de estar al pendiente del proceso y no nada más de todo. Creo que puede ser un buen inicio, pero no creo que sea la solución total. Yo creo que es una tarea de toda la sociedad en general, el poder mejorar el sistema. Vamos al corte, seguimos con Alejandro y con Augusto. Escríbenos @Canal 44 TV o a mi cuenta personal @EFTousain con doble S. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por participar con nosotros. Leemos algunos mensajes que nos han llegado a través del WhatsApp y de redes sociales. WhatsApp, Marco Díaz: ¿será prudente que comenten el imparable delito de robo a casa habitación, que está imparable y los policías sin atender a la ciudadanía y sin mención en los informes de los alcaldes? Bueno, ya lo comentamos en el primer bloque, ahí están las cifras de un aumento casi en toda la zona metropolitana. Dice: cualquier tipo de informe siempre será opacado por la realidad de la que no habla. Pandillerismo, drogadicción y rapiña a la orden. Bueno, pues sí, son ejercicios que lamentablemente no dejan mucho en materia de reflexión. Rafael Hernández, gracias por escribirnos. La credibilidad del sistema estatal anticorrupción se verá reflejada exclusivamente en los resultados. Ahorita, por cierto, empezamos precisamente en esto. Saludo también a Osvaldo Gutiérrez, politólogo, abogado. Dice: sin duda el comité de selección del sistema anticorrupción debe integrarse de gente intachable. Bueno. Oscar Rodríguez: oye, Enrique Toussaint, hubo como 60 denuncias en la Fiscalía de corrupción contra la administración de Ramiro Hernández. Pregúntale a Eduardo Almaguer por qué no se mueven. Bueno, ya le hemos preguntado a Eduardo Almaguer sobre el tema y nos dice que no han podido fincar ningún tipo de responsabilidades. Osvaldo Gutiérrez Rocha, sobre la colaboración del doctor Jorge Rocha: confunde mensaje político de la presentación con informe en sí. Documento oficial contiene los puntos técnicos sobre el informe de Enrique Alfaro.
Augusto, ya decía una persona que nos escribía, Rafael, el sistema hablará por sus resultados. De acuerdo. Sin embargo, si bien está claro, creo que cualquier política pública habla por sus resultados, ¿qué podemos esperar del sistema? Me parece que no tenemos con mucha claridad cuál es el horizonte de las expectativas. ¿Cuándo tendríamos que empezar a pedir resultados al sistema? ¿En 1 año, en 2, en 10, en 20? Creo que para que el sistema cobre vida necesitamos pedirle resultados en el corto plazo. Por más que nos hayamos acercado al proceso, por más que estemos participando en la mesa de gobernanza o en la comisión interinstitucional, etcétera, y que pueda dejarnos satisfechos la interlocución con los poderes públicos, no perdemos de vista, al menos desde Jalisco, como vamos, no lo hacemos, que necesitamos ver resultados. Que lo que estamos preparando va bien, pero que si no tenemos resultados en el corto plazo, y por resultados no me refiero a que iniciemos una cacería de brujas, creo que eso no nos conviene a nadie. Por supuesto hay que perseguir las cosas que estén ahí, que se denuncien, que se prueben. Pero sobre todo hay que reinaugurar las relaciones entre el poder económico y el poder político, que ya está muy diluida la frontera, las relaciones entre particulares y la relación de los ciudadanos y las ciudadanas con las administraciones públicas. Eso está perfectamente torcido, que tiene que ver con el Estado de Derecho. Y la corrupción no es solo esa parte del erario que se nos va, hasta 9% del Producto Interno Bruto Nacional, según el Banco de México. La corrupción también tiene que ver con la impunidad que padecemos. La violencia, estos asaltos a casa habitación o el robo de autopartes o los asaltos en la vía pública, que en efecto los delitos del orden común están creciendo, tienen que ver con la impunidad, con que quien la hace muy difícilmente la va a pagar. Eso tiene que ver con la corrupción y en eso tenemos que ver resultados concretos. No haces tu trabajo, los nuevos códigos que se están creando a partir de este sistema ya implican también que la indolencia y el no hacer están ya catalogados como un delito que se puede perseguir. Pero a final de cuentas de lo que se trata, y ya lo decía Alejandro, no solo es de decir, a ver, voy a marcar aquí los malvivientes que vayan a dar a la cárcel y entonces calibraré el valor del sistema. Sí, se trata de que todos tomemos una actitud distinta hacia cómo nos relacionamos en lo público. Pero también que haya un cierto cronograma, en el sentido, Augusto, de que, por ejemplo, creo que el primer año del sistema hay que exigirle que los nombramientos que haga, o el comité de participación que va a participar, que sean nombramientos adecuados, con perfil, ciudadanizados, independientes. Tal vez ya el segundo año podemos empezar a pedir que las instituciones esas se reformen y empiecen a dar mejores resultados, en 4 años que haya menos impunidad. Creo que ese cronograma y ese perfil de tiempo también al ciudadano le da una brújula para juzgar al sistema. Eso está más o menos simple marcarlo de aquí al 15 de diciembre. Sí, exacto. Los 9 del comité de selección, que si resultan personajes creíbles, sin mancha, con prestigio, le pondremos una palomita y ya es un producto del sistema. Que estos 9 a su vez hagan una estupenda selección de los 5 del Comité de Participación Social, que a su vez presidirán todo el sistema, exacto, será otra palomita. Y que estos 5 a su vez elijan bien al fiscal anticorrupción y no solo eso, al nuevo fiscal general que a partir del 1 de enero del año entrante entrará en funciones. Un fiscal autónomo, un fiscal nombrado más allá de ser cercano al gobernador o al partido en el poder, que eso no había sucedido. Que no sea fiscal carnal, ¿no? Que no sea el fiscal carnal, y eso ya es una ganancia en Jalisco. Es decir, ya lo tenemos de nuestro lado, ahora hay que ver que se concrete, que de veras tengamos un perfil, que tanto los 9 que se elijan para comisión de selección como los 5 que van a estar actuantes digan, sí, ese fiscal tiene un buen perfil. Eso no nos ha sucedido. Normalmente el procurador que habíamos tenido es una fatalidad de quien nos gobierna, decir, bueno, pues a él nombró, pero es que equipo, ¿no? Y después la oposición dice, pues hay que darle el beneficio de la duda, y bueno, claro, ahí vamos agarrando. ¿Qué le podemos exigir, Alejandro, al sistema estatal anticorrupción a corto y a mediano plazo? Sí, yo creo que tenemos que encontrar la manera de poder medirlo, es decir, no es una tarea sencilla, porque puede plantearse el sistema de manera que no nos permita periódicamente tener indicadores y que no sean indicadores que sean los que ellos nos quieran decir nuevamente, ¿no? Que ese es el problema. Entonces, de entrada, medición, números. ¿Cómo le vamos a hacer para medir al sistema y sus resultados? Tenemos que tener formas de poder medir lo que está sucediendo. Y yo insistiría, yo creo que
hagamos una autoevaluación primero como ciudadanos. Yo creo que estamos contaminados en la sociedad. Que levante la mano una persona que no ha cometido un acto de corrupción, que no ha querido sobornar a alguien, que no ha querido dar una dádiva para no hacer fila en X o Y lugar. Yo creo que como ciudadanos primero tenemos una tarea muy importante. Tenemos que ser más sensibles, tenemos que, yo creo que regresar a recuperar esos valores como personas, como familia, como personas de una comunidad. Y a partir de ahí, Enrique, poder cambiar esa perspectiva. No, el sistema anticorrupción solito no va a poder incidir en todos. Si no participamos activamente los ciudadanos y les ponemos las cartas claras a los políticos de a dónde queremos llegar, quisiéramos llegar a que estuvieran el día de mañana en el Congreso y que se quitaran la camisa del partido al que corresponden y hagan una designación limpia. Yo creo que ese es el ideal que todos quisiéramos, pero es algo muy complicado porque tienen muchos compromisos, porque hay muchos intereses. Entonces, muchas veces los intereses vienen de afuera del sistema político, casi siempre, ¿no? Ahora, Augusto, es yo diría una refundación institucional tremenda del sistema. Sí. Tal vez no tenemos... y ahí le falta pedagogía a sus promotores también de un poquito acercar a los ciudadanos cuál es toda esta reforma institucional, pero hay que transformar el Tribunal de Justicia Administrativa, hay que transformar la auditoría, hay que transformar incluso el Congreso, sus atribuciones. Es decir, me parece, Augusto, que estamos frente a una de las transformaciones institucionales más fuertes de nuestra historia. Sin duda, es un proceso histórico. Sí. Si lo llevamos bien y si lo llevamos mal, es un proceso histórico. Y las siguientes generaciones, ya nuestros hijos nos dirán, oye, ustedes tuvieron la oportunidad de hacer algo y no lo hicieron. Yo coincido plenamente con Alejandro. Por supuesto, hay cosas que desde el ámbito personal podemos ir haciendo, pero en términos de corrupción, y dado que es una tara humana, no solo mexicana, sí necesitamos que las instituciones y quienes trabajan en ella pongan el ejemplo. Yo sí lo creo también. Si ellos ponen y ellas ponen el ejemplo, sin duda va a ser más sencillo decir, ya no voy a hacer esto porque mira, las autoridades actúan bien, las autoridades están aplicando el presupuesto correctamente, ya no tenemos noticias de grandes desfalcos. Ese ejemplo es muy importante y es el que va en alguna medida a liderar el cambio de hábitos que nos está urgiendo. Pero sí estamos en un momento histórico. Creo que muchos personajes en el Congreso ya lo saben, que ya se hicieron cargo, inclusive esos poderes que están alrededor ya están diciendo, ándale, ya no hay espacio para que la juguemos como solíamos jugar. Sí, ¿no? Esta sí nos puede exhibir. Hay una vitrina enorme, están actuando en una vitrina enorme y mañana por la tarde debemos saber si la actitud es favorable, históricamente favorable o históricamente una vuelta al pasado. Una tendencia, ¿no? Que sigue con los números del Congreso. Nos queda minuto y medio. ¿Qué esperas mañana, Alejandro, de los diputados, de la votación? Yo le preguntaba hoy al diputado Miguel Monraz si había posibilidad de que fuera transparente la votación, porque se va a votar por cédula, medio escondido, pero no sé qué esperas de mañana. Bueno, yo creo que ese sería la cereza del pastel, que lo hicieran totalmente transparente. Eso es lo que les pedimos que sea. Creo que es cereza, yo creo que es normalidad democrática que sepas cómo vota tu diputado, ¿no? No, sí, digo, eso de todos los nombramientos se ejercen por cédula y por lo tanto tenemos que adivinar cómo votaron, me parece. No, que lo hagan transparente. Sí. O sea, ¿a qué le tienen miedo? Si realmente es un ejercicio ciudadano, pues que sea así y que no lo hagan oculto. No tendrían nada que esconder. Entonces, yo anhelaría que se quitaran un poquito su camiseta partidista y que con esos grandes perfiles que existen, elijan a un gran equipo. Que lleguen a un acuerdo, tal vez sí, que lo anuncien y digan, todos vamos a votar por esta lista en 9. Claro. Bueno, más bien que se hagan cargo del acuerdo que desde la sociedad civil parece que ya está. Que ya está, ¿no? O sea, ya está, les estamos poniendo, o les están poniendo todos, como Alejandro, que generosamente hicieron su trabajo,
el espacio para que se luzcan, porque es en efecto una gran ganancia de este proceso bien llevado, es tener instituciones fuertes, tener un Congreso confiable que haga el trabajo, porque los ciudadanos en los medios de comunicación o en la empresa o en el activismo tenemos otras cosas que hacer y las haremos mucho mejor y más si las instituciones corren por la vía que les corresponde. Augusto, Alejandro, gracias por haber estado aquí. Gracias, Enrique. Un placer, Augusto, estar Igualmente, aquí. Alejandro, Hasta Enrique. mañana. Gracias. Vamos al corte. Al regresar platicamos sobre la crisis en el Poder Legislativo. Tenemos más comentarios que nos hacen el favor de hacernos llegar. Gracias por sus comentarios, Mónica Rojas. No hay interés de las autoridades en terminar con su mediocridad e intereses ocultos aquí con el signo de pesos, de dinero. Esperemos. Vamos a ver mañana cómo eligen los diputados a los 9 de la Comisión de Selección, y creo que eso va a ser el primer mensaje sobre su compromiso, el compromiso que tendrán para combatir la corrupción desde las instituciones. Hoy crisis en el Congreso. Desde muy temprano iban a sesionar a las 0 horas para nombrar a 2 magistrados. Al final hubo problemas entre las fuerzas políticas, entre las bancadas, y poco después, en la mañana, fue destituido Miguel Ángel Monraz como presidente del Congreso, y después de eso llegó Ismael del Toro y se colocó como el presidente del Congreso, y a Hugo Contreras como su vicepresidente. Y para platicar de esta crisis que vive el Poder Legislativo, saludamos precisamente al presidente destituido y coordinador de los diputados del PAN, a Miguel Monraz. Miguel, ¿cómo estás? Bien, Enrique, gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, Miguel, ¿cómo explicas todo este proceso de la destitución? Nos tocó platicar en otro espacio en la mañana. Parecía que ya preveías ese escenario, pero ¿qué reflexión haces y qué interpretación haces de esta destitución? Bueno, primera reflexión es la complicidad entre el Partido Movimiento Ciudadano y el PRI, entre el gobernador y Enrique Alfaro, para secuestrar, para tomar de facto a las instituciones. Ha sido un claro ejemplo de lo que está pasando en el Congreso del Estado, lo que pretenden hacer en el Poder Judicial. Pero lo preocupante es que hoy estamos en medio, Enrique, de un debate importantísimo que deberemos de tener todos con mucha claridad, con mucha transparencia, que es precisamente el sistema estatal anticorrupción. Hoy pareciera que algunos pretenden poner trabas legales para que algunos actores, que podrían ser los mismos de MC o del PRI, puedan encontrar algunos resquicios legales para torcer la ley, para impugnar el proceso de selección de los 9 jaliscienses que estarán en este comité de selección, o impugnar las reformas legales que le den vida y forma al combate a la impunidad y a la corrupción. Es un proceso ilegal, arbitrario, autoritario, fuera de toda norma. El lunes elegimos a 2 magistrados para ocupar 2 vacantes del Supremo Tribunal de Justicia. Había claridad muy precisa en uno de ellos, en el caso de Juan José, que no podríamos tomarle protesta a nosotros hasta que terminara su periodo por el cual fue nombrado, que era el día 12 de septiembre, y a partir del día 13, en el primer minuto del día 13 de septiembre, podríamos tomarle protesta. Así se terminó en coordinación con los demás grupos parlamentarios, y en el caso de Celso Rodríguez y de la magistrada electa en ese momento, había la duda, por supuesto, de una resolución por parte del tribunal, y determinamos también en conjunto esperarnos a conocer si había una determinación del tribunal y conocer sus alcances. Ante este escenario, yo decido y convoco, de acuerdo a los compromisos que teníamos, a las 12 de la noche para en el primer minuto poderle tomar protesta de entrada al magistrado que cubriría la vacante de Juan José, que es Gonzalo Rosas, y en la tarde se da la información de que había una resolución del quinto colegiado inscrito de una suspensión ya otorgada a Celso Rodríguez, que fue muy pública, que estaba, según entiendo, en ese momento publicado en los estrados, y llega una petición normal para poder cubrir los requisitos legales a los que estoy obligado como presidente, informarme a través de la Secretaría General, informarme a través de la Dirección Jurídica si habían llegado o no algún requerimiento, alguna resolución de algún juzgado, de algún colegiado o algún documento diverso que nos impidiera al Congreso del Estado tomarle protesta, y que con esto cayéramos en un incumplimiento ilegal y en un desacato a una autoridad correspondiente. Pero esto pareció no interesarle en ningún momento, sobre todo al diputado Ismael del Toro, al Partido Movimiento Ciudadano, porque en plena discusión de cómo resolver este asunto,
decidieron tomar por asalto la mesa directiva, argumentando que yo no estaba presente en ese momento en la sesión, estábamos buscando acuerdos y arrancaron la sesión, yo llego, me incorporo, ya no pudieron continuar, aunque se aferraban a estar en la mesa directiva, pero estando el presidente, se tuvieron que hacer a un lado. Decretamos un receso para buscar las condiciones y los alcances de esta resolución en el caso del magistrado Celso Rodríguez. Insisto, en el caso de Juan José, estamos en la posibilidad de nombrar a su sustituto, pero cuando se acaban las ideas, cuando se acaban los argumentos, lo que surge es el autoritarismo, es la imposición de una única visión unilateral, que es el caso del diputado Ismael del Toro, que ha andado muy desbocado en las últimas semanas, está encaprichado, por supuesto, en tener injerencia en el Poder Judicial, en no soltar en el poder en el Poder Legislativo. Acaba de terminar su presidencia y hoy parecía que le urgía regresar a la presidencia del Congreso del Estado. Es una pena lo que está pasando en el Congreso del Estado, es una pena la imagen que le estamos dando a los ciudadanos en un tema tan importante, en plena discusión del sistema estatal anticorrupción. Miguel Monraz, me gustaría que me aclararas tres temas que han estado ahí sobre la palestra este día. El primero, si ustedes están con esta actuación, digo el Partido de Acción Nacional, protegiendo al magistrado Celso Rodríguez, eso por un lado. Segundo, dicen en el Congreso que no había llegado ninguna notificación. Y tercero, si estaban haciendo tiempo para que los abogados de Celso Rodríguez pudieran tramitar un amparo. Me gustaría que me aclararas esos tres temas. Mira, no hay nada más falso que esa mentira que han estado repitiendo de manera constante. Celso es amigo, era candidato o futuro candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Con esto seguramente ya se pelearon los amigos, y es una total mentira por ese lado. Nosotros, por eso, el día de ayer lo que pretendíamos es tener conocimiento para no incurrir en alguna irregularidad. El amparo, la suspensión ya se le había otorgado al magistrado Celso Rodríguez, y lo que no queremos nosotros es caer en alguna irregularidad. Lo que ha estado haciendo Movimiento Ciudadano es darle la vuelta a la ley, torcer, modificarla según sus conveniencias, y estar repitiendo una historia que solamente ellos se creen. Lo que estamos obligados nosotros como Poder Legislativo, como presidente, cualquiera que esté en la mesa directiva, es acatar las resoluciones de los juzgados. Las hemos compartido en muchos casos para defender lo que creemos que va en contra de la autonomía del Congreso. Hay una serie de amparos en otros casos que hemos estado respondiendo, pero que ya nos han dicho los tribunales que tenemos que ejecutarlas, y si no, caeremos en desacato. Lo que está aquí, a todas luces, y le quieren dar la vuelta, torciendo y modificando la ley, es la complicidad que ha tenido el Partido Movimiento Ciudadano y el PRI en toda esta legislatura. La toma, el secuestro, al apropiarse de una institución como es el Congreso del Estado, porque han decidido ellos solos una serie de temas que han venido a dañar, por supuesto, en muchos casos la economía de la familia, que han venido a dañar, por supuesto, el presupuesto del gobierno del Estado, los municipios, con créditos que han sido fuera de toda lógica, fuera de toda norma. Y nosotros hemos sido muy claros y muy precisos señalando cuando las propuestas del gobernador, las propuestas que han venido otros partidos políticos no han sido las adecuadas. Hemos señalado, criticado y propuesto para mejorar esas condiciones. Pero también hay que decirlo, cuando ha habido buenas propuestas hemos estado de acuerdo a apoyarlas y a respaldarlas, porque no se trata de ser una oposición por ser una oposición. La oposición también tiene que construir, pero también en su momento tiene que señalar. Lo que estamos hoy enfrente de nosotros es el doble discurso. Hoy se están desmascarando los del Partido Movimiento Ciudadano, que es lo mismo, de ahí vienen del Partido Revolucionario Institucional. Totalmente falso. Oye, nosotros no defendemos absolutamente a nadie, al contrario, eran amigos de ellos que terminaron peleados. Diputado, ¿vas a acudir a los tribunales para luchar contra esta destitución? Y también tengo entendido que dentro de todo este debate algunos personajes vinculados al Partido de Acción Nacional que estaban en los órganos administrativos del Congreso también fueron destituidos. ¿Van a buscar otra vía a través de los tribunales? Primero decirte que sí vamos a ir y vamos a acudir a los tribunales para desenmascarar
de ilegalidad que está haciendo el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional. Pero nuestro principal objetivo no es recuperar la mesa directiva, son transitorias, Enrique, son mesas de 4 meses. Lo que debemos de defender de manera muy puntual es la legalidad del Congreso, defender un tema fundamental como es el sistema estatal anticorrupción y este comité de selección. No permitir que en Jalisco vayamos a tener un fiscal a modo, un fiscal carnal que proteja los intereses y las componendas y la corrupción de los gobiernos de Jorge Aristóteles del PRI y de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Esa es la verdadera preocupación y donde hemos hecho un llamado a las organizaciones civiles, a la Comisión de Gobernanza, a que cerremos filas todos por el bien de Jalisco y combatamos esta irregularidad. Lo demás que suceda ya en los temas administrativos del Congreso, las venganzas, los chantajes, las presiones para que cedamos nosotros a lo que pretende el Partido Movimiento Ciudadano, no vamos a ceder, no vamos a ser cómplices del PRI y del Movimiento Ciudadano en una serie de irregularidades. Así de claro, así de preciso lo hemos expresado. Vamos a acudir bajo protesta a seguir argumentando lo que la misma sociedad nos ha pedido para este sistema estatal anticorrupción, pero sin dejar de denunciar y señalar la componenda y la complicidad que tienen y han tenido Partido Movimiento Ciudadano y el PRI en esta legislatura. Diputado, gracias por atendernos. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias, Enrique. Un saludo a todo tu auditorio. Ahí está, la voz de Miguel Monraz, actor clave, protagónico de este día en el Congreso. Fue destituido como presidente y detrás de él se fue buena parte de las cuotas del Partido de Acción Nacional en la estructura administrativa del Congreso. Próximo viernes le haremos un particular homenaje a un hombre que se sentó muchas veces en esta mesa con nosotros, a don Guillermo Martínez Mora, empresario. Usted seguramente lo conoció en su paso por la Secretaría de Educación, su paso como regidor de Zapopan, como presidente de Coparmex. Tuvimos posibilidad de platicar con él ya cuando la enfermedad del cáncer comenzaba a tener algunos impactos sobre él, sobre su estado físico, pero platicamos de su vida, de su trayectoria. Creo que es un bonito homenaje acordarnos de este hombre, de Guillermo Martínez Mora, un personaje que más allá de filias, fobias, siempre fue honesto y cumplió con lo que tenía que hacer con su encargo. Hasta el viernes con Guillermo Martínez Mora y platicamos y estamos en contacto a través de Canal 44.